Hola a todos, bienvenidos a Pueblo Enfermo. El día de hoy tenemos un programa muy especial. A mi izquierda, ya un gran amigo de la casa prácticamente, querido Carlos Cardoso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y presto para hablar de estos temas interesantes. Yo agradecido por estar aquí. Nosotros más que agradecidos, Carlos. Y a la derecha, un gran amigo, Iván, a.k.a. el Señor de la Noche, y muchos otros sobrenombres más. ¿Cómo estás, Iván? Todo bien, mi hermano. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y la verdad con muchas ansias de poder hablar de cómo está la situación del país. Bueno, creo que ya conocemos ya más o menos nuestra mirada política, más o menos nuestra ideología política. Carlos es un liberal clásico, yo soy una especie de conservador. Iván, para que te conozca la gente, ¿qué eres? ¿Qué piensas? Bueno, si tuviera que catalogarme como una postura política o ponerme una etiqueta como tal, considero que soy un paleolibertario, puesto que la verdad las ideas del libre mercado las abrazo a toda regla. Sin embargo, yo no dejo de lado todo lo que es la tradición, todo lo que es lo que ha podido aportar la religión católica cristiana a la sociedad occidental y evidentemente todos los valores que ésta puede compartir en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, yo soporto mucho las posturas conservadoras. Antes de empezar, ¿estado laico para vos? Dejémoslo en depende. Bueno, no entremos más a ese tema entonces. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está resonando por todo lado. La oposición se ha unido y creo que es necesario tener un video sobre todo lo que ha pasado, todo lo que se ha hecho. El día de ayer, ahora que estamos grabando esto, Tuto, Samuel Camacho, bueno, Camacho no porque está en la cárcel, el representante Camacho y Carlos Mesa han firmado se podría decir pacto, un acuerdo. Creo que no es pacto porque solo han dicho que se iban a unir, no han dado más cosas claras. Así que empecemos contigo, Carlos. ¿Qué opinas de este acuerdo, por así decirlo, de la oposición? Mira, yo creo que más que un acuerdo es una carta de intenciones, porque la verdad es que la forma en que se ha firmado este acuerdo es bastante accidentada, ha sido precedida con el lanzamiento de uno de ellos como candidato a la presidencia del 2025, Tuto Quiroga, con la sigla el FRI. Entonces llama la atención cómo se han dado los eventos. Y yo me preguntaba si los que firman este acuerdo cuentan con algún aparato político como para pensar en una oposición. Yo veo simplemente nombres y no veo bancadas, no veo estructura ninguna que pueda ser la base para construir una oposición. No hablemos todavía del plan, porque no existe una noción de plan, y es ahí donde creo que se van a empezar a dar los pequeños roces entre los candidatos. Pero la verdad es que más que dar una sensación de esperanza, yo creo que me provoca más cuestionamientos e interrogantes que con el transcurrir del tiempo se nos irán dilucidando, ¿no? Iván, ¿tú qué opinas? Bueno, en este sentido creo que Carlos tiene razón, ya que es más que todo una intención que están queriendo brindar a la sociedad, de que hay unidad, que hay una alternativa al MAS, pero la realidad es de que no existe una oposición al MAS en Bolivia. Todos los políticos, a excepción de Camacho, si analizamos su postura ideológica, que seguramente va a ser por ahí por donde van a querer proponer su plan de gobierno, son todos de izquierda. O sea, ellos lo que quieren ahora es apagar el fuego echándole gasolina. O sea, no van a solucionar nada. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, de 3 de estos 4 candidatos. Samuel Doria Medina, no sé si la gente sabía, pero a día de hoy es vicepresidente de la Internacional Socialista, misma que hoy en día está presidiendo Pedro Sánchez de España. O sea, ¿qué clase de posturas nos van a poner diferentes que son del MAS, que sean a las del MAS? Son las mismas propuestas con diferentes actores. Lo mismo es con Carlos Mesa, que participó ya por parte del Frente Revolucionario de Izquierda, y hoy Tuto, que participa por parte del Frente Revolucionario de Izquierda.
Y es más, si nosotros vemos el plan de gobierno que tenía la Alianza Libre 21 de Tuto el año 2020, ya nos da grandes pantallazos de qué tipos de propuestas o cuál es el oriente ideológico que tiene este individuo. Y permítame leerles un poquito de la misma. Ellos nos dicen que para poder lograr todas las visiones o objetivos económicos que tenían, podían alcanzar esta visión. Y cito, solo se puede hacer realidad con empresas estatales fuertes, que respondan esta visión de país y que prioricen el bien común por encima del particular. Empresas estatales fuertes. Y por otro lado, la alianza como tal se definía como una alianza ni de derecha ni de izquierda, que necesita un gobierno con el corazón a la izquierda para ayudar a los pobres, la cabeza al centro para fijar nuestro propio destino, y gobernar por el camino del derecho y respetar las leyes. Señoras y señores, no existe una oposición en Bolivia, solamente quieren cambiar los actores, pero como solución no creo que brinden ninguna. ¿Y qué opinan sobre el recibimiento que va a tener la gente? Porque la gente, bueno, el cantar de la mayoría de las personas era unión, 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 porque el tema era de que si no se unían, el MAS nos rebasaba. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que han acogido la idea de unión? He visto varios comunicados, tanto de Samuel como de Mesa, diciendo que esto lo hacen por la gente, que están dejando a un lado los egos. ¿Qué opinas? ¿Crees que la gente se trague el concepto de unión que están tratando de darnos? Creo yo que la credibilidad que tienen los cuatro es cuestionable y la gente se ha dado cuenta que por sí solos ellos no iban a tener ningún tipo de eco político si lanzaban una virtual candidatura. La forma en que se han dado las circunstancias de este acuerdo me hace pensar en que ellos solamente están priorizando que sus nombres se encuentren en el debate público, por lo menos hasta el próximo año. Eso les da a ellos posibilidad de negociar, eso les da a ellos posibilidad de generar cierto espacio político, pero en líneas generales la ciudadanía se ha dado cuenta de que son dinosaurios políticos, y no lo decimos por la edad de los candidatos, sino por las ideas que están defendiendo. No nos han traído ninguna idea acorde al contexto que podría llevar a pensar en que ellos están construyendo una alternativa diferente. Entonces, yo creo que la gente no es ingenua y lo ha manifestado, y sobre todo los jóvenes, que en muchos de los casos no los conocen como tal. Sí. Vos, Iván, ¿qué te produce ver a Camacho en esta lista de 4? Que ha entrado de chiripazo y por ser cama, la verdad. Porque como decía en mi anterior intervención, en resumen, son tres candidatos con posturas e ideologías de izquierda, que si bien no hay un plan de gobierno, pero va a ir orientado a ese sentido, que agregaron a Camacho para poder quizás robar de alguna manera el voto del Oriente. Entonces, en ese sentido, creo que el aporte que este va a tener, como decía bien Carlos, seguramente va a ser muy limitado o directamente se va a fraccionar, porque ya vemos el antecedente. O sea, en principio, el día lunes, si no me equivoco, se presentó Tuto con la Alianza Free y salió Carlos Mesa a decir de que había un pacto y que lo habían cumplido. O sea, antes de iniciar la candidatura conjunta, ya se están peleando. Tengo entendido por algunas fuentes en el área de la política que también el mismo día de las elecciones había habido un pequeño roce antes de poder presentarse en la sala. Así que la verdad yo creo que la participación de Camacho, como digo una vez más, va a ser limitada o directamente nula y se va a romper la coalición. A ver, haciendo denotar un poco con qué personajes nos encontramos. Se encuentra el FRI, Frente Revolucionario de Izquierda. Se encuentra Comunidad Ciudadana, que sabemos que, bueno, está partido, pero la mesista va a seguir en este... Centro izquierda igual. Sí, que son centro izquierda. Está Creemos por parte de Camacho. Y se encuentran los demócratas por parte de Rubén Costas, que Rubén Costas se encontraba en esa reunión que se tuvo. Dos izquierdistas, centroizquierdas, y dos centroderechas y orientales. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué va a pasar?
Creo yo que el tema de ideologías en este caso va a pasar a un segundo plano, porque lo que estamos viendo es netamente intereses. Hay que ser sinceros, Rubén Costas no tenía ningún tipo de liderazgo en este tiempo, ya salió a la palestra gracias a este escenario. Casualmente, Demócratas es un partido que no tiene militancia, no tiene relevancia en el espectro político. En las regiones ha desaparecido. Aquí había un cuerpo de legisladores de demócratas que han perdido total liderazgo en los últimos años. Y la verdad yo creo que lo de derecha y de izquierda, eso se verá al momento de establecer un plan de acción. Veremos el alcance y la severidad con la que ellos asuman la crisis. Si ellos plantean reformas parciales o, en su caso, simples maquillajes a la situación que tiene el país, bueno, ya sabemos que lo ideológico ha primado, ¿no? Pero la verdad es que una cosa dice el discurso y otra dice completamente distinta, dice en las acciones que ellos vayan a tomar, y tenemos que esperar al plan que ellos puedan estructurar. Sí. Bueno, ahora quiero que veamos a los personajes políticos, estos 4 personajes políticos más los enfoquemos a cada uno de mejor forma y empecemos con Tuto. Tuto nace del seno adenista, ha sido vicepresidente del general, de mi general. Para ahí te tengo que corregir, porque Tuto no es adenista, Tuto es invitado al ADN. Sí. Él era un tecnócrata que se lo invitó justamente por esa faceta de joven y tecnócrata. Exactamente. Entonces no militó. No militó. Por esa razón, Tuto Quiroga tiene la fama de destruir partidos, porque él no conoce las dinámicas de un partido político. Wow. Tal cual, en su vida hizo vida política y de hecho lo trajeron de Estados Unidos para que sea la cara opuesta, porque Banzer ante el pueblo era una persona muy mayor, de hecho dejó la presidencia por eso, por enfermedad, y era un poco más orientado a la política, mientras que Tuto era el total opuesto, alguien joven que trabajaba en Estados Unidos, tenía conocimiento y por consecuencia podía ser un buen tecnócrata como tal. Él estuvo presente en 3 elecciones entonces, supongo, ¿no? ¿Con qué partido? ¿Podemos? Podemos decir el 2006. 2006 creo que sacó ni 10%. No, era salió la segundo. segunda fuerza. Sí, era la segunda detrás. fuerza. Claro. Después hizo con Tomás Ayarbi, no sé qué. Bueno, supongo que eso lo Podemos. Era del Libre 21. El Libre 21. ¿Y cómo lo ves a Tuto? Ha sacado, bueno, no sabemos qué tan cierta sea la encuesta que salió de una antes de la de Claure, pero salía muy bien posicionado. Y sí, yo veía que la gente veía en Tuto como alguien, como tú le decís, alguien tecnócrata, alguien que le sabe hacer bien su trabajo, que tal vez tiene las ideas claras para salir de la crisis. ¿Cómo lo ves? Probablemente yo le puedo dar el beneficio de la duda a Tuto en el hecho de que no es un político, pero es muy astuto para moverse en los escenarios internacionales. En todo este tiempo, incluso durante el gobierno de Evo Morales, Tuto Quiroga ha sido parte activa de un grupo de expresidentes que han estado velando por la democracia en el continente. Y eso le ha dado cierta legitimidad a su búsqueda permanente por la libertad de expresión, por la democracia, por las reglas justas de participación ciudadana, etc. Entonces yo creo que este es simplemente el reconocimiento de la gente a esa labor. No se nota un liderazgo artificial, pero nuevamente me pregunto si Tuto Quiroga tiene el cuerpo político para poder pensar solo o con este acuerdo en una virtual presidencia, ¿no? Pero de que tiene méritos, tiene. Es un técnico, es un tecnócrata, tiene buenas intenciones, buenas ideas, pero no sé si le dé solo eso para ser presidente. Cae bien. Iván, te dejo a vos a mesa. ¿Qué opinas de Carlos Mesa Gisbert? Bueno, a ver, si nos retrotraemos un poco en el tiempo, el año 2019 era la oportunidad de Carlos Mesa. Esa es la realidad. Era la oposición y de hecho es quien en teoría debería haber ganado esas elecciones.
Sin embargo, pasados los años, inclusive yo que soy una persona muy orientada a la derecha, apoyaba a Carlos Mesa porque tiene don de la palabra, sabe expresar. Cuando estuvo de parte de Bolivia en el tema marítimo, en los temas judiciales que se tuvieron con Chile, la verdad que supo representarnos de la mejor manera posible. Pero con todo el tiempo que ha venido pasando, con base a las experiencias que se han ido dando, cómo ha ido guiando su partido o su alianza Comunidad Ciudadana, cuáles son las posturas que toman los funcionarios de Carlos Mesa, es decir, las personas que han sido electas por su partido, es evidente de que no tienen un liderazgo como para poder guiar un país. Y de hecho ya tiene el antecedente el año cuando fue presidente, que tuvo 2 intenciones de renuncia, porque no tenía, en pocas palabras, los suficientes pantalones para tomar decisiones fuertes. Hoy Bolivia, como decía Paz Estensoro, se nos muere. Está en una situación muy complicada y está yendo para peor. Entonces, tener uno de estos individuos que no tienen quizás una decisión o una voz de mando tan fuerte y que puedan a la vez influir en la población y en su propio gabinete, como Carlos Mesa en el gobierno, no va a hacer mucho bien que digamos a nuestro país, o al menos considero eso yo. Va a ser más bien una figura que podría funcionar de muy buena manera en el ámbito de tratamientos internacionales, de carrera, como mencionamos con anterioridad, quizás de embajador en los Estados Unidos o embajador en la Organización de Estados Americanos. En esos lugares seguramente va a poder expresar y destacar todos los valores que tiene como individuo, ¿no? Pero dentro de la política, la verdad, considero que es un individuo que va a proponer ideas que no van a llevar a Bolivia a un mejor puerto, de hecho van a ser muy light, y quizás él podría ser uno de los principales artífices, en caso fuese uno de los ideólogos de un posible nuevo gobierno de esta coalición, de que en caso entrasen se llegara a dar lo que se dio en Argentina con Macri, es decir, que se propusieron y se implementaron políticas muy light, que llevaron a que no exista una solución como tal a los problemas que ya se veían viendo en la Argentina y que posteriormente dieron el camino libre para que pueda ingresar otra vez el peronismo. En este caso sería para que vuelva a ingresar otra vez el MAS al gobierno. Entonces la verdad que Carlos Mesa no considero que sea un político que pueda aportar a esta coalición realmente. Bueno, yo voy a hablar de Samuel Doria Medina y quiero sus apreciaciones igual de él. Samuel me parece un personaje... un dinosaurio. Es un dinosaurio hecho y derecho. El eterno. Carajo, no puedo ganar, como decía José Miguel. El 2014 entra con Unidad Demócrata. Un UN, su partido, ¿verdad? Unidad Nacional. ¿Quién era su vicepresidente? ¿Con qué fórmula va? ¿Qué año? 2014. Uy, no sabría decir. Bueno. Con Janine. Con Janine, ¿verdad? Exacto. Samuel yo creo que espera siempre su oportunidad para ya empezar a sacar propaganda. Por Facebook vemos la propaganda de Samuel, pero es alguien que no ha ejercido su pensamiento político más allá de su nombre. Creo que Unidad Nacional o toda su vida política no ha generado algo que yo creo que en Carlos Mesa sí, que es personajes además de él. Por ejemplo, Carlos Mesa tiene a Andrea Barrientos, después la Nayar, que están con él. A pesar del quiebre de Comunidad Ciudadana, yo creo que él ha sabido potenciar ciertas figuras. Para mí, Carlos Mesa va a ir a negociar por esas 2 personas nomás. Va a dar, o sea, va a estrechar las manos, pero que ciertos personajes de su círculo tengan ciertos roles importantes en el gobierno. Y qué decirte, Samuel para mí es el mayor perdedor de toda desde el 2007. Creo que no le hace fama, no le hace buena fama que él haya hecho fortuna de la manera que la ha hecho. Y como tú decías, es parte del Internacional Socialista, El vicepresidente, que para Bolivia no necesitamos a alguien como él. Ya tenemos bastantes prospectos a zurderío por acá. Bueno, ya habiendo comentado un poco sobre la ideología y sobre lo que pensamos de cada uno de ellos, ahora quiero que hablemos sobre los que no están en esa facción. ¿Qué pasa con ellos? Lo que yo pienso es que Carlos Mesa, Samuel, Camacho, Tuto han aprovechado el momento. La gente estaba pidiendo a gritos unidad y han dicho, ¿saben qué?
nos potenciaremos nuestros nombres, nos unamos. Como sea, nos unamos. Y dejemos al lado a Branco, a Rodrigo Paz, si quieres ponemos a Chi igual ahí, a Vicente Cuellar, que no han sido parte, por así decirlo, de esta unidad, pero sí tienen mucho que decir y aportar. ¿Qué va a pasar ahora, Carlos, según tú, con estos otros personajes que no están dentro de la unidad? Creo yo que el anticiparse en el caso de estos 4 personajes ha puesto presión sobre el resto de figuras políticas que han quedado fuera. Si Branco, Branco ya tomó una posición, es totalmente crítico de esta alianza, pero si Rodrigo Paz, Vicente Cuellar se mantienen en sus candidaturas y no se ha manifestado al respecto todavía de este acuerdo, yo creo que la ciudadanía va a hacer notar que ellos están velando por sus intereses en lugar de sumarse a un proyecto que ya está encaminado. Particularmente creo que Branco ha sido el más sincero en este caso, porque ha mencionado que el acuerdo como tal es una improvisación, es una juntucha. Posiblemente es porque de los 4 solo 2 tienen sigla. Para empezar, Tuto Quiroga con el FRI, Comunidad Ciudadana ya no existe a partir del próximo año, y creemos con Luis Fernando Camacho. Entonces, la verdad yo no le veo ningún tipo de canal alternativo o camino alternativo para los otros candidatos, o bien asumen con personalidad el hecho de que ese acuerdo no tiene validez o no va a tener un buen resultado, o en su defecto sucumben ante la presión social y se suman al carro para evitar quedar como los malos de la película, evitar quedar como los oportunistas o simplemente como buscadores de algún tipo de beneficio personal, ¿no? Y tú, Iván, ¿qué piensas al respecto de esto? Que bueno, resuena a muchas personas de decir, por ejemplo, Branco está yendo, va a ir separado, ya creo que ya va a firmar próximamente con el ADN, pero la gente piensa que ahora el oportunista es él, que al no unirse, al no poner su granito de arena para esta supuesta unidad, él es el malo de la película. Pero Branco ha dicho 1000 veces que estos 4 personajes no van a solucionar las cosas. Entonces, ¿tú crees que sí? Está en todo el derecho de seguir e ir por su camino, ser el outsider, por así decirlo. ¿O crees que sí debería unirse y desde el punto en el que esté empezar a luchar por sus ideas? En este caso considero que antes de hacer un análisis deberíamos hacernos la consulta de si es que realmente esta alianza está a buen tiempo o está pisada en el tiempo. Puesto que todo el mundo pedía alianza y venía pidiendo alianzas desde el año 2019, que fue la elección famosa. Pero de ese tiempo a ahora, ¿cuánta legitimidad o cuánto peso han ganado los 4 candidatos que ahora se han unido? Creo que el único que quizás se ha podido llegar a posicionar un poquito mejor ante la sociedad es Tuto, pero los otros 4 han perdido peso. Y es más, si pudiéramos hacer un análisis de cómo sería la votación a día de hoy, a grandes rasgos, desde mi opinión, considero que el MAS tiene de 35 a 40% de bases fuertes. Vimos el día de ayer, creo que tuvieron 2 cabildos masivos de los masistas evistas y los arcistas, así que esa base se va a mantener ahí. Por consiguiente, hay un 60 a 65% de voto al cual debería apuntar los candidatos de oposición. Yo considero que en base a la gestión que tiene y las alianzas que está teniendo, muy sospechosamente algunos indicarían que incluso con el MAS, ¿qué llama el cocho? Manfred va a sacar un buen de 25 a 30% igual y seguramente capaz llegue a aliarse con el arcismo. Entonces ese va a ser el candidato a vencer en las siguientes elecciones. Y él directamente ha dicho que no se va a unir con la alianza que nosotros tenemos. Y el otro 30, 25, 35% se va a esta alianza que hoy hay. Entonces es ahí donde reitero la consulta. ¿Realmente esta alianza llega en un buen momento? ¿Realmente va a generar algo en nuestra sociedad? Yo considero que todavía falta por verse y que por ahora no.
Yo pienso que, pues, el plato para los que van a votar para el Ciudadano Común está en sacar al MAS primero. Ellos están tratando de jugar con este discurso de unión y todo eso, pero para mí no, yo concuerdo con Branco. Es una juntucha. Para mí es de lo más tibio de la oposición que ha salido estos últimos 15 años, porque el señor Carlos Mesa, el señor Tuto, seamos sinceros, les gustaba dormir con el enemigo. Les encantaba estar ahí juntos, o sea, estaban totalmente tranquilos cuando el MAS estaba cuando Evo estaba en el poder. Tal vez también como decíamos en anteriores episodios, lo hegemónico que ha sido el MAS también les juega en su contra. Pero yo creo que desde el lugar donde ellos estaban, lo que tenían que hacer era potenciar un discurso ideológico para combatir al movimiento al socialismo, no aprovechar una crisis donde todos ya creen que levantando la mano pueden ser presidenciables. Como pasó en Argentina, Milei primero fue asambleísta, diputado nacional, se hizo de fama, bueno, ya era famoso antes por lo mediático que era, pero de diputado empezó a trabajar ya más su imagen certera, no desechó su ideología en ningún momento y fue creíble al final, pero la verdad de estos cuatro, de Camacho no tanto, ¿no? Porque, bueno, él sí trató de luchar, pero de los tres sí yo creo que no como su discurso ni queriendo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Tuto, Samuel, Camacho y Mesa. Tenemos que articular un gabinete con esos cuatro. Tuto, Samuel, Camacho y Mesa. Sí. A ver, por ejemplo, yo empiezo. Va a ser así: presidente, vicepresidente, ministro de gobierno y ministro de economía. Pucha. Camacho, presidente. Camacho, ¿por qué Camacho? A ver, no, di tú. Porque. Di los cuatro y luego justificamos cada uno. Ya. Camacho, presidente. Mesa, vicepresidente. Uy, no. No. Camacho, presidente. Samuel, vicepresidente. Tuto, economía. Y Mesa, ministro de gobierno. ¿Por qué Camacho, presidente? Porque siento que de los cuatro él es el más rescatable. Siento que él sí se ha ido ante una idea que ha sido el movimiento al socialismo. Él no ha tratado de pactar, tal vez, por así decirlo, con el enemigo. Y lo siento muy respetable. Y siento que sí, a mí sí me hubiese gustado un Camacho presidente en la elección general del 2020. ¿Por qué no? A ver, Iván, tu gabinete. A ver. Tuto, Samuel, Camacho y Mesa. Y ya, yo considero que de esa alianza, el que tiene más prospectos a criterio personal para ser presidente es Tuto, de lejos. Por más que haya algunas posturas que no me gusten, que busque más que llama más a que todo el Estado lo controle, tiene otras posturas bastante interesantes. Ahora dijo que pensaba privatizar varias de las industrias nacionales que no estaban siendo redituables, así que él podría ser un buen presidente. Vicepresidente yo lo pondría Camacho, porque de hecho veo que es el que menos aporta de toda la alianza. Yo al contrario tú y yo no considero que pueda realmente llegar a aportar en todo esto. En economía me iría a Doria Medina por su experiencia en el área privada. No sé cómo sería como funcionario. Tengo entendido que no pasó por un sitial de tal magnitud. Fue ministro de Hacienda, sino Ministro de Planificación. Pero para el área económica no sabemos cómo habrá sido. Entonces yo considero que puede hacerlo. Le damos el beneficio de la duda. Y para ministro de gobierno... Mesa, sí, yo creo que le ejercería bien el trabajo de Castilla Venera. El Mesa tiene que ser el que tiene que ir mandar a los pacos a reprimir. No lo veo. Les hablará bonito. Carlos, tú. Yo parto del mal menor porque los cuatro recursos que me han dado son imposibles de barajar, pero bueno, yo pondría, a diferencia de ustedes, a Samuel de presidente. Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es alguien que está buscando el liderazgo. Yo creo que él se sentiría opacado en un ministerio. Yo pondría ministro de Economía a Tuto, porque Tuto tiene la personalidad suficiente como para discutirle incluso
fuera del gabinete por medios de comunicación al presidente y discutirle sus ideas. Y Camacho, yo lo pondría también como vicepresidente, porque veo que podría llegar a tener... el vicepresidente tiene un rol importante, él es el presidente nato de la Cámara, y claro, podría llegar a articular de mejor manera una posición que Choquehuanca no ha utilizado, no usó las facultades que él tenía, porque no tiene capacidad. Tal vez Camacho podría articular a ese nivel. No lo veo como un tecnócrata, pero tal vez como alguien que aprendió algo en política. Y de gobierno a Carlos Mesa, porque es un fusible que lo puedes cambiar rápido. Pobre Carlitos. Che, pero a ver, del análisis que hemos hecho los tres, habrían dos coincidencias, ¿no? Que sería en este caso para Economía Tuto. Y ministro de Gobierno, Carlos Mesa. Bueno, ya sabías para qué sirven los dos candidatos, digamos. Bueno, para ir terminando, el movimiento al socialismo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué creen que va a ser la siguiente movida? Para mí, Evo ya, o sea, como ya una vez tú lo dijiste, Carlos, que la pulsetea la perdió, pero siento que va a ir por otros rumos. No sé si con Andrónico de vice. Yo creo que tiene la posibilidad de ir con otro partido. Sabemos que que Arce ya yo creo que fija que va a ir con el movimiento socialismo. Él tiene según yo tiene la intención de ir porque ¿cuántos funcionarios públicos hay? ¿600,000? 700,000. Cada funcionario público tiene en su hogar son 3 personas, digamos. Ya tienes 2 millones de posibles votantes a tu fórmula. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la siguiente movida del movimiento socialismo, tanto de Arce como de Evo, al ver esta unidad? Yo creo que el único que tiene la capacidad para hacer campaña, mover todo el aparato estatal es Arce. Y ellos ya se han adueñado de la sigla. Esto ya lo ha reconocido el propio diputado de Vista, Héctor Arce, que ha dicho, bueno, hay que ser sinceros, no tenemos sigla, hay que buscar una sigla. Sí. Sin recursos, y hablando de este cálculo rápido que has hecho de los funcionarios públicos, es natural que las familias de estas personas voten por la estabilidad económica de sus parientes, ¿no? Entonces yo creo que Arce es el que tiene todo a disposición para hacer campaña. La cosa es que se acompaña con políticas y discurso que sea más o menos creíble, o por lo menos genere expectativa. Y Evo no lo veo ni siquiera en la capacidad de negociar otra sigla. Va a poder tratará de hacer algún tipo de conflicto social, tratará de parar otra vez el país, pero yo lo veo imposible que alguien le ceda la sigla. Para Arce es fácil quitarle la sigla aquel que ose darle una sigla, que le observe el Tribunal Electoral y ahí queda. Yo creo que Evo ya es un caso perdido, ¿no? ¿Tú, Iván? La verdad que voy por algo similar. Ahora el actor principal es Arce y hay que ver cómo juega sus cartas. Como mencionaba con anterioridad, se especula en redes sociales, he escuchado con algunos actores políticos igual, que muy probablemente puede ser que haya una alianza con Manfred. Entonces, en base a eso, si no me equivoco, en febrero se cierran las alianzas y en marzo son las candidaturas, ¿verdad? Entonces, habría que esperar o ir viendo cómo va avanzando las alianzas o de manera pública que se van dando hasta esas fechas. Pero eso, la verdad que no me arriesgo mucho a decir qué podría ser el más. Pero considero que, a no ser que apunten por hacer alguna artimaña por ahí debajo de la mesa, es una elección perdida para o el arcismo o el evismo, en caso de alguna forma llegase a entrar a la elección. Así que esa es mi postura. Bueno, ya hemos acabado de hablar de esta juntucha. Perdón, los hateo mucho estos 4. Bueno, no tanto Tuto. Ahora vamos con algunas noticias para cerrar el programa de hoy. Arce ha dicho, y esta quiero consultarlo contigo, Carlos, sobre que la devaluación de nuestra moneda, del boliviano, no se tiene que tocar porque eso va a ser perjudicial para nosotros, que va a ser mucho peor si
que devaluemos la moneda. ¿Tú qué ves sobre eso? ¿Se debería? ¿No se debería? Ya se ha devaluado la moneda. Tenemos un tipo de cambio paralelo. La diferencia con el tipo de cambio... Sí, es un 65% más o menos de devaluación. Eso es lo que hemos perdido en términos reales, aunque no se admita. Entonces ya es una realidad. Ahora, que no quiera hacerlo de manera oficial, ese es otro tema. ¿Sería justificado hacer una devaluación? Yo creo que no, porque todavía creo yo que se podría garantizar con las políticas correctas el mantener un tipo de cambio y optar primero por estabilizar el país y después considerar una política monetaria luego de las elecciones ya con un equipo institucionalizado. Hoy en día el problema es las expectativas de la gente y la credibilidad del gobierno. Y yo no veo en el corto plazo que eso pueda cambiar, ni siquiera cuando Arce de manera sincera se dirija al pueblo boliviano y le diga que quiere hacer una política para estabilizar el error en el que él ha incurrido los últimos 10, 15 años. Así que yo creo que es simplemente no reconocer un error, una realidad que ya está aquí. Bueno, y para terminar, Iván, ¿has escuchado de los drones de New Jersey? Nos van a invadir. Sí. ¿Qué crees que está pasando? La verdad que en este caso tendría que tomar la palabra del presidente electo Donald Trump, que indica de que... Derríbenlos. No, al revés, que si fuesen, por ejemplo, drones de China o de Rusia o de algún otro país, al igual que los globos aerostáticos que se dieron hace un par de meses, que eran globos espías chinos, los hubieran derribado ya. Pero todos estos drones ya los han dejado volar, de hecho ha sido en gran cantidad, han sido creo que en unos 5 o 6 estados diferentes. Entonces considero que muy probablemente sean pruebas realizadas por el mismo gobierno americano. Ahora depende de qué rama del gobierno americano, porque tenemos que entender que en Estados Unidos hay cierta independencia de algunos poderes y por consecuencia hay algunas facciones del Estado que desconocen que se realiza, por ejemplo, a nivel defensa por parte de otra fracción. Digamos, el mismo FBI tiene hasta cierto punto, o la CIA tienen hasta cierto punto, cierto nivel de separación con el Estado, a diferencia de Bolivia, de que todo está centralizado, ¿no? Entonces, el tema de los drones ha sido más que nada una curiosidad, pero no creo que sea nada alarmante. Como digo, Trump ya te lo dijo de manera directa y creo que es acertada esa postura. Imagínate despertar y 20 drones allí en tu casa. No, Sí, parecen. No, están locos. Incluso hay un video donde un redneck en New Jersey sacó su escopeta y le empezó a disparar, bro. Te choquea, man. Aquí sería con ondas. En el En el alto. ¿Se acuerdan de los proyectiles caseros que había, que hicieron los del alto cuando era lo de ahora sí, guerra sí? No, solo me acuerdo de los videos de lo que lanzaban. Pensaban que lo iban a bajar. Sí, el al avión. avión y lanzaban. Bolivia hermosa, como siempre. Bueno, esto ha sido todo por Pueblo Enfermo el día de hoy, Generación. Hemos analizado la posición. Muchas gracias por estar acá, Carlos. Muchas gracias por... Gracias, Víctor. Gracias, Iván. Ha sido un gusto debatir contigo y bueno, en otra ocasión nos podremos encontrar. Así será. Iván, muchas gracias. Lo propio, una vez más, muchas gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes a la misma mesa y la verdad interesante escuchar las diferentes opiniones que tenemos, que al final coinciden hasta cierto punto, ¿no? Así que muchas gracias una vez más. Tuto economía. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.